¿Quieres descubrir las ideas que darán forma al futuro? Bienvenido a Las Voces del Mañana, de la mano de Aeternum Club de Debate. Cada semana reflexionamos, analizamos y debatimos los temas que importan, los de hoy y los del mañana, desde la actualidad y la tecnología hasta ética, educación y sociedad. No te pierdas Las Voces del Mañana, un espacio para escuchar, pensar y conversar. Este miércoles a las 7 de la tarde en Radio Torre Pacheco, porque el futuro nos espera. Se debate. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Las Voces del Mañana. Mi nombre es Mireia Sánchez, estudiante de segundo de bachillerato y miembro del Club de Debate de Aeternum. Soy una apasionada del debate, de la comunicación, de la reflexión, pero sobre todo de la política. Y hoy, hablando de política, os proponemos un debate que va más allá de la política del día a día. Queremos hacernos una pregunta esencial. ¿Vivimos en una democracia real? ¿O más bien vivimos en una apariencia de democracia que oculta carencias profundas desde sus cimientos? Para abordar estas cuestiones nos acompañan hoy dos voces muy interesantes que nos van a ayudar a desgranar las luces y las sombras del sistema democrático en España. Primero tenemos a José María Fructuoso Meroño, estudiante de cuarto de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante. Tiene 9 años, que se dice así pronto, pero 9 años son 9 años de experiencia en el mundo del debate y la oratoria, y siendo vicepresidente de Aeternum Club de Debate y miembro y fundador y formador de la Asociación de Debate de Alicante. También tenemos a Luis. Luis es vocal en la Asociación Cultural Héroes de Cavite, con sede en Cartagena, donde se hace investigación y divulgación histórica. Estudia cuarto de biotecnología en la UCAM y está preocupado en la política joven y el problema del desempleo y la búsqueda de sentido en los jóvenes. Y ha publicado incluso una columna de opinión sobre la cultura europea actual y sus problemáticas conceptuales en la juventud. La verdad, os agradezco a los dos por estar aquí. Así que, para comenzar, os voy informando más o menos de cómo va a transcurrir toda esta tertulia, porque vamos a dividir la charla en diferentes bloques temáticos. En cada uno, la dinámica que voy a seguir va a ser introducir el tema y os voy a lanzar diferentes preguntas para poder abrir este diálogo. Y, por supuesto, los participantes pueden intervenir con total libertad para responder, matizar o añadir ideas, e incluso desde nuestras redes sociales, que son aeternum_debate, también si queréis podéis comentar o podéis matizar alguna idea que os parezca interesante de todo lo que vamos a comenzar. Así que vamos allá. Antes de nada, mientras que se conecta Luis, me gustaría escuchar a José María Fructuoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Mireia y a todos los que nos escuchan. Pues estoy muy bien, la verdad. Estoy en Murcia ahora mismo y encantado de estar de vuelta por la radio de Torre Pacheco, y más para hablar de un tema tan interesante como la democracia, la política en general, porque son cosas que realmente nos importan y tienen mucha influencia en nuestra vida. Estupendo, muchas gracias José María. Vamos a comenzar con el primer bloque, que consiste en el origen y la evolución de la democracia en España. Para empezar, por eso, me gustaría poner el foco en los orígenes, porque la democracia española, tras una dictadura, como bien sabemos, de casi 40 años, llega de repente, la transición. Y la transición muchas veces se presenta como un ejemplo de consenso, pero hay otras voces, sin embargo, que la cuestionan como una reforma más que como una ruptura con el pasado que teníamos anteriormente. Entonces, para comenzar con este primer bloque, me gustaría lanzar la siguiente pregunta, que es: ¿consideráis que el origen de nuestra democracia condiciona su funcionamiento actual? Y, por otro lado, ¿qué herencias del franquismo siguen presentes, si es que las hay? Bueno, pues, a ver, yo si tuviese que responder a la pregunta, en primer lugar, creo que evidentemente no se crea una democracia de la misma manera sin un pasado de un régimen dictatorial como fue el nuestro y que duró hasta hace relativamente poco en términos históricos, que si no lo hubiese. Entonces, creo que el hecho de que viniésemos de ahí evidentemente tiene influencias, precisamente porque cómo se desarrolla la transición, al final se desarrolla teniendo en cuenta que todas las voces o la mayoría de las voces
querían abandonar este sistema dictatorial, pero teniendo en cuenta que cada uno tenía una visión diferente de cómo se tenía que construir el constitucionalismo, el régimen democrático, y eso hace que, si bien considero que sí vivimos en un régimen democrático, pues en la Constitución sobre todo se ven plasmadas esas diferentes opiniones y esa necesidad de consenso que creo que sí se dio y que precisamente hace que la Constitución, que fue el resultado de todo ese proceso, no sea tan perfecta como a lo mejor nos gustaría. Perfecto, me gustaría también, ya que has hablado pues de esas diferentes voces que se han puesto han llegado a un consenso para poder llegar a esta transición. Por lo tanto, ahora la pregunta que me gustaría realizarte respecto a este tema es que si crees que se ha pagado un precio por ese consenso y por esa ruptura en comparación con ese sistema dictatorial. ¿Crees que hemos llegado a esta democracia con un precio? Y si es así, ¿a qué precio? A ver, evidentemente sí. O sea, hay un precio en dos sentidos. Primero, el precio que se paga, ¿no?, para al final llegar a un sistema democrático que será más o menos perfecto, pero que es democrático y eso lo hace que sea menos malo que lo que había, fue precisamente el haber vivido las experiencias del franquismo, ¿no? Y nosotros podemos hablar de ello desde una perspectiva histórica y sin saber realmente lo que fue, porque no lo vimos en primera persona, pero si preguntamos a gente que es más mayor, que realmente tuvo una experiencia real, pues somos conscientes de que son precisamente las experiencias que se vivieron en la dictadura las que hicieron que creásemos una constitución o un régimen que de alguna manera no repitiese muchas de las cosas que allí ocurrieron, ¿no? Entonces esa es una de las partes del precio. Y yo creo que la segunda parte del precio es que precisamente el hecho de que tras la dictadura hubiese tantas voces opinando y tantas élites políticas a las que había que contentar hace que el precio que pagamos en la democracia sea pues precisamente que hay cosas de la Constitución que están ahí por esas voces y que quizás no estarían ahí si el proceso hubiese sido de manera distinta o incluso algo más democrático, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tu perspectiva, José María. Luis, ¿estás conectado? Vale, perfecto, pues vamos a realizar una ligera pausa de 1 minuto mientras que se conecta Luis y en 1 minuto pasamos al siguiente bloque. Genial.
Vale, perfecto. Ya se nos ha conectado Luis. Muy buenas tardes. Para comenzar, por hacerte una breve recapitulación, estábamos hablando sobre el origen y la evolución de la democracia en España. Estábamos hablando de que si considerabais que el origen de nuestra democracia condiciona su funcionamiento actual y si considerabais que existen herencias del franquismo actualmente presentes. ¿Qué opinas sobre este tema? Que sobre si quedan rémonas. Sí. A ver, hay que entender cómo fue la transición, cómo se estructuró el sistema democrático con ciertas, como la ley OMS y ciertas leyes y cupos, por así decirlo, que no es la palabra correcta, de cómo se redistribuían los escaños. Recordemos que Ceuta y Melilla tienen sus diputados y antiguamente en el franquismo estaban representados por Cádiz y Granada. Hay que entender el sistema electoral que heredamos de esa transición, porque recordemos que es estudiada en todo el mundo, la transición pacífica de una dictadura a una democracia, y evidentemente toda democracia que transiciona de una dictadura hereda a los funcionarios, ¿no? Sí. ¿Cómo regulamos los tiempos, Mireia? Dime cómo regulamos los tiempos. De momento vas bien de tiempo. Tú comenta, ahora doy paso a José María, pero sigue comentándonos. Vale. Pues estos funcionarios, porque son los mismos que hacían las listas en las que votaba porque en el franquismo, aunque no se creía, se votaba. ¿Qué se votaba? Se votaba delegados que sabemos que iban a dedo. Pero incluso podríamos decirlo de las listas cerradas de nuestro sistema actual, que acusan muchos a día de hoy de ser partitocracia, por el extremo poder que se le dieron los partidos para esa transición. Y estos funcionarios, que son esa rémora, si podemos decirlo así, donde el Estado se aseguraba como, no sé, una puerta trasera, no, como un control algo muy semejante al sistema canovista. No sé, yo creo que hablas desde el punto del franquismo, pero democracia en España hubo el sistema canovista de O'Donnell Cánovas y Sagasta. Y esa sería la perspectiva, más bien funcionarial. Yo creo que los otros ponentes me dirán que va a haber alguien que representa este. Qué interesante, Luis. Pues la verdad me parece muy interesante que hayas decidido ir todavía más atrás para poder analizar todos los retos de la democracia actuales. Y me gustaría darle paso a José María Fructuoso por si tienes algo que puntualizar o comentar respecto a la intervención de Luis. No, yo sí estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que hay ciertas estructuras del Estado que se mantienen por la facilidad que hay de mantenerlo, en el sentido de que si tienes que reformar toda y cada una de las estructuras del Estado, la transición hubiese durado mucho más tiempo. Y en términos de inestabilidad, en la inestabilidad que se estaba viviendo y la que se hubiese vivido si ese proceso se hubiese alargado, pues creo que hubiese sido más negativo que mantener esas estructuras, ¿no? Y al igual que sucede con los funcionarios, creo que pues hay muchas leyes que se aplicaban en el franquismo y que si bien han sufrido reformas como el Código Penal, el Código Civil o el Mercantil, pero siguen teniendo la misma base que tenían a principios del siglo XX, durante la dictadura y ahora mismo. Y pienso que el hecho de que no cambiarlo todo y transicionar hacia una democracia sin reestructurarlo todo facilitó precisamente ese proceso, y por supuesto que hay cosas que se siguen manteniendo. Perfecto, muchas gracias. Pues pasamos al siguiente bloque, que es el de los partidos políticos y la representación ciudadana. En teoría, en España vivimos en una democracia representativa, que esto consiste en que los ciudadanos eligen a quien toman las decisiones en su nombre. Pero hoy, sin embargo, muchas personas sienten que esos partidos no les representan. De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, hizo una investigación en 2024 que llegó a la conclusión de que los españoles solamente tenían de confianza en los partidos políticos 3 puntos sobre 10. Pero esto no termina aquí, porque el 15% de los españoles, tan solamente el 15%, considera que los partidos políticos representan o bien o muy bien dichos intereses. Por lo tanto, respecto a todos estos datos,
me gustaría lanzaros la siguiente reflexión, que es: ¿qué grado de participación real, aparte de los partidos políticos, tienen los ciudadanos más allá del voto cada 4 años? Por otro lado, si tenemos una democracia plural o, como habéis comentado antes, muy interesante ese punto, una partitocracia controlada desde arriba. O por otro lado también, y no incompatible con lo que acabo de decir, si creéis que vivimos en una crisis de representatividad. ¿Qué opináis? ¿Yo o Javier, como quiera? Bueno, tú mismo, Luis. Bueno, tampoco quiero ser yo protagonista. Que no he conocido a mi contraparte y no sé con quién estoy hablando, pero bueno. Es que, no, perdóname, mira, esto es charla, debate, no sé si tengo que posicionarme. Tienes que aportar tu perspectiva. ¿Qué opinas sobre esto? No tienes que ser radical en un sitio u otro, sino comentar tu perspectiva. Vale, yo comentaría sobre todo esto de la representabilidad. Esto, el régimen anterior, para no caer en temas de apología al franquismo, ni quiero nada de eso, ni siquiera voy a decir el nombre completo de un señor que era muy carca, que ese sí que era casposo, que se presentó, que era como el movimiento radical, o sea, un tal del Pino, o algo así se llamaba el señor, que tiene ahí un discurso muy famoso en cierta zona de Madrid, por España, así con José Antonio I. Bueno, esa gente supuestamente estaba muy representada, pero a día de hoy, ¿dónde está esa gente? ¿Sabes? Ahí está esa transición de esa gente que estaba a favor del régimen anterior, pero resulta que el propio régimen, al fallecer Franco, el propio régimen quería transicionar a la democracia. Adolfo Suárez o el propio Felipe González, después de la reestructuración del PSOE, de un partido socialista a un partido socialdemócrata, que abandonaron el marxismo y todo eso, el propio partido de centro, el de Adolfo Suárez, no, el señor que tiene el nombre del aeropuerto, el presidente de Democracia, decía que ellos, como posición de centro, eran la auténtica representación de España, que el carácter de los españoles, porque era el propio régimen que había votado destruirse, desmantelarse, ¿me explico? Porque esta gente eran alférez, eran militares, o incluso el propio Felipe González había tenido su formación militar. ¿Saben? El propio régimen se abrió a sí mismo. Fue una transición en la cual los propios partidos, que eran el propio régimen, decían que ellos representaban al pueblo. Y el pueblo parece ser que con la aprobación de la Constitución y los primeros movimientos que hubo, el propio régimen pasó de esa actitud del nacionalcatolicismo y todo eso a unas posturas así de centro y todo eso. Dejo hablar a mi otra parte. Perfecto, José María, comentaros. Sí, a ver, yo respecto a la pregunta, yo creo que en sí hay un problema generalizado de crisis de representatividad. Como si bien creo que al principio del sistema democrático español sí que los ciudadanos quizás se sentían más representados, porque evidentemente creo que te sientes más representado con un sistema democrático que por lo menos en el que tienes una capacidad mayor de opinar que en cualquier dictadura, ¿vale? Sobre todo si no piensa como el régimen quiere que piense, ¿no? Pero pienso que actualmente hay una crisis de representatividad que cada vez es mayor, porque precisamente los políticos ya no tienen la excusa de decir, mira, no, es que estamos en un sistema democrático y eso es lo que yo te traigo. O sea, van a cumplir 50 años de democracia prácticamente, y siento que los políticos por lo menos tienen que dar algo más. Entonces, siento que ahora no se está haciendo por dos cosas. Primero, porque los ciudadanos precisamente no tienen capacidad de exigir a los políticos que rindan cuentas con herramientas efectivas que garanticen que estos lo hagan. Y segundo lugar, porque los políticos tienen perfectamente la capacidad de decir una cosa hoy, que les vote, y mañana hacer totalmente lo contrario, y los ciudadanos no tienen los instrumentos suficientes para influir en eso. Entonces, cuando hablas, Mireia, del dato de que el 15% únicamente se piensa que los partidos no representan bien o muy bien, a mí lo que me sorprende es que siga habiendo un 15% de la población que piense que es bien o muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias en las que vivimos y lo que hacen los partidos. Perfecto. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría también realizar una pregunta en relación a todo lo que estamos comentando respecto a los partidos políticos, y es lo siguiente, que si consideráis que los partidos políticos solamente con intención de
preservar como la supervivencia de ese partido, si consideráis que son capaces, o bueno, si actualmente creéis que lo están haciendo de manera generalizada, el hecho de traicionar un poco sus ideologías o aquello, por así decirlo, que proponen en son de esa supervivencia, pues de esas instituciones o de esos partidos. ¿Qué opináis? Luis, por ejemplo. Hola. Bueno, José María Fructuoso, coméntanos. Sí, respondo yo. Sí. A ver, yo creo que no sé si por una cuestión de supervivencia o de traición y tal a la ideología, pero sí que lo que yo noto es como que precisamente el objetivo fundamental de los partidos políticos es seguir manteniéndose en el poder o adquirirlo. Eso hace que las políticas sean muchísimo más cortoplacistas que nada. Entonces, claro, si ese cortoplacismo está en contra de la ideología que predomina mi partido, sí que pienso que los partidos llegan incluso a traicionarse a sí mismos, precisamente porque acaban realizando políticas que no van tanto en dirección a garantizar o ir acorde con su ideología, lo que promulgan, sino en mantenerse dentro del sistema un poco más de tiempo, ¿no? Y pienso que ahí está la traición a sí mismo y la traición, por tanto, a sus votantes y la falta de representatividad que existe, bajo mi punto de vista. Perfecto. La verdad me parece un punto de vista bastante acertado, sobre todo porque pienso lo mismo que todo lo que habéis aportado. Creo que, bueno, hace mucho tiempo, o mejor dicho, no sé si en algún momento llegó a ser así, pero la percepción de la política está más centrada en esa supervivencia que en sí en seguir o velar, por así decirlo, por el bienestar del pueblo y representar sus intereses. Luis, ¿estás ahí? Estoy, no vale, sé, vale. se ha cortado. Vale, perfecto. Pues pasamos al siguiente bloque, que es el bloque... No, pero yo... Ah, bueno, sí, no coméntame tu visión. Sí, me has escuchado, ¿no? La pregunta que he hecho, vale, comenta. Repíteme la pregunta, a ver si voy a intentar ser más ajustado, a ver. Sí, que vamos un poquillo cortos de tiempo. Vale, que si consideras que los partidos políticos son capaces, con tal de preservar o asegurarse la supervivencia en esos puestos o mejorar... Sí. Es que es la disciplina de voto y ese 15% es esa estructura de partido, de toda la gente que está en los ayuntamientos, concejalías, comisiones, consejerías, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Algo más que comentar, Luis, antes de pasar a...? Pues nada, estaba diciendo eso de que las ideologías son ideales corrompidos, que a día de hoy no hay ideologías. Está esto de los cambios de opinión que tú decías antes. La disciplina de voto es uno de los problemas. Iba a comentar el caso de Inglaterra, pero cambiamos de tema. Venga. Perfecto. Sí. Vale, pasamos al bloque 3, que es el poder económico en democracia. Y aquí me gustaría preguntar lo siguiente. En verdad es una cosa que puede parecer simple de responder, pero realmente no lo es. Que es, ¿quién manda realmente? Porque hablando precisamente de todo lo que estábamos comentando, muchas veces se dice que la soberanía reside en el pueblo, pero también muchas veces escuchamos hablar de lobbies, puertas giratorias o incluso intereses económicos que marcan las agendas políticas. Y aquí me gustaría presentar un dato, que es que según el diario, un 40% de los ministros desde la llegada de la democracia se han incorporado al sector privado una vez finalizado su mandato. Siendo así, empresas como Gas Natural, Endesa, Repsol y en general grandes hidroeléctricas quienes han sido las grandes receptoras de estos ministros, lo que quiere decir que puede ser no. Existe un conflicto de interés en estos casos. Por lo tanto, me gustaría lanzar la siguiente pregunta, que es que ¿hasta qué punto podemos hablar de una democracia si las grandes corporaciones condicionan las decisiones políticas y, sobre todo, si hay mecanismos que protejan al Estado frente a esos poderes? Le concedo la palabra primero a José María Fructuoso. Ok. Vale, a ver, yo estoy de acuerdo con la idea que tú dices de que
de que quizá hay poderes económicos que influyen en el poder, eso está claro. Y de hecho, pienso que en España lo vemos, pero por ejemplo en esferas como la Unión Europea se ve muchísimo más y cómo estos grandes lobbies afectan a las decisiones que se toman, ¿no? Sobre si realmente las grandes corporaciones son las que controlan el poder, yo creo que no hay un control real, pero que sí tienen una influencia y que eso lo podemos ver a la hora de si analizamos algunas veces las leyes que se promulgan. Y luego también creo que hay que tener en cuenta también quiénes son esas grandes corporaciones que tienen poder y sobre todo qué instrumentos utilizan para tener una influencia. Por ejemplo, uno de los instrumentos que yo considero a los que se tiene que poner atención, por ejemplo, es la deuda pública. Como si el Estado es deficitario y se acaba financiando a través de la deuda pública, a través de que medios externos compren y tengan un activo frente al Estado, es decir, que el Estado les deba dinero, eso al final supone un poder de influencia sobre el Estado, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, si España aumenta la deuda pública cada vez, pues cada vez va a tener más actores de ese estilo que tienen herramientas precisamente porque igual que sucede cuando tú le debes dinero al banco, que el banco tiene un poder sobre ti, pues creo que sucede lo mismo, ¿no? Y no estoy tan seguro de si el Estado tiene las herramientas necesarias para protegerse frente a eso. Hombre, por lo menos tiene las herramientas para tratar, por ejemplo, de no tener tanta deuda, ¿no? Quizás la influencia más directa que puedan tener la de los lobbies pues es más difícil de remediar. No sé qué opinará Luis. Luis, ¿qué opinas? Pues que prefiero que se vayan las empresas privadas a que se coloquen a gestionar la red eléctrica, la verdad, como ya hemos visto. Perfecto. ¿Algo más que comentar? Pues sí, ¿qué vamos a hacer con los políticos? ¿Tú de verdad contratarías a alguien teniendo el historial que tiene en política en tu empresa? Es que tenemos que ser razonables, porque es que era de esperar que acaben colocando, por ejemplo, mal llamados chiringuitos para... Luis, hola. Me cachis, que se ha vuelto a cortar. Bueno, mientras tanto sigo yo comentando, que esto ya también es con realizar un poco de afán y hacer crítica social, que desde mi perspectiva yo sí que considero que existen ciertos conflictos de interés, porque por ejemplo en el año 2024 las grandes hidroeléctricas llegaron a obtener beneficios de 11.000 millones de euros, que son 700 y pico millones más que el año anterior, mientras que en España existe un 20% de personas que están cerca o están dentro del umbral de la pobreza energética. Por lo tanto, ¿por qué, si cada vez aumentan más ese margen de beneficio, por qué siguen habiendo personas en esta situación? Es una pregunta que obviamente no quiero hallar la respuesta porque creo que es implícito y se sobreentiende la existencia de estos conflictos de interés, pero me gustaría dejarlo ahí en el aire, ese dato. Lo considero bastante impactante. Me gustaría ahora sí realizar una ligera pausa de un par de minutos y enseguida volvemos con con la segunda mitad de esta tertulia. Y recuerdo también que en aeternum_debate podéis comentar aquellas preguntas o aquellas cuestiones respecto a todo lo que estamos hablando, porque también este debate y esta conversación es vuestra. Así que eso, os dejo con esta ligera pausa. Vale, pasamos al siguiente bloque, que es un actor bastante clave, mientras que Luis consigue reconectar por los fallos técnicos que tenemos en este directo. Y como iba diciendo, pasamos ahora a un actor clave, que son los medios de comunicación. En teoría, estos medios deberían ser el cuarto poder, una herramienta para la transparencia y para el debate plural. Pero sin embargo, como bien sabemos y como bien vemos, llevado a la práctica, pueden servir para manipular, polarizar o incluso distraer. Por eso me gustaría plantearte, José María, si consideras que están los medios cumpliendo su función democrática, o si por otro lado consideras que se han convertido en instrumentos de poder que dificultan el pensamiento crítico.
¿Qué opinas? A ver, Mireia, yo sinceramente, o sea, pienso que los medios de comunicación, a ver, ahora mismo no cumplen con su función democrática, en el sentido de que sí siento que los medios de comunicación en la mayoría de ocasiones acaban cumpliendo esa labor informativa, porque sí que acaban hablando del hecho objetivo que es noticia, independientemente de que luego todos y cada uno de los medios de comunicación tengan intereses partidistas o una ideología concreta y la promulguen. Entonces yo pienso que precisamente ese hecho no tendría que ser no tendría que ser intrínsecamente negativo, teniendo en cuenta, y ahora eso es una pregunta que yo te quiero hacer a ti, es que si crees posible que exista un medio de comunicación objetivo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que yo pienso que no, precisamente no siento que eso dañe el pensamiento crítico, sino que el problema que tenemos es que el hecho de que las personas en general no tengan pensamiento crítico hacen que estos medios de comunicación que son influenciados por X poderes tengan fuerza y causen un impacto negativo a la sociedad. Es decir, si la sociedad tuviese un pensamiento crítico real y fuese capaz de analizar la información que les llega y de contrastarla, que existiesen este tipo de medios de comunicación no sería ningún problema, bajo mi punto de vista. El problema es que eso no existe. Entonces creo que es muchísimo más positivo que se creen estructuras mediante las cuales las personas puedan entrenar ese pensamiento crítico para no creerse todo lo que ven, antes que forzar a los medios de comunicación a ser objetivos cuando realmente creo que no lo van a ser nunca. Yo, la verdad, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, porque ya en sí el lenguaje es subjetivo, es decir, cada palabra que nosotros empleamos para transmitir una información, yo pienso que ya va cargada de subjetividad. Por eso cuando en el instituto o en la escuela nos enseñan que una noticia debe ser objetiva, yo siempre he sido de las que ha pensado que efectivamente no, siempre hay un sesgo. Ahora, es cierto que también, y esto está demostrado, que por ejemplo mediante los algoritmos que tienen las diferentes redes sociales, por ejemplo Instagram, TikTok, porque yo ahora mismo actualmente, dada la relevancia que tienen y cómo transmiten esa información y sobre todo también cómo se están convirtiendo en principales generadores de opinión para los jóvenes, también considero las redes sociales como un medio de comunicación. Pienso que estos algoritmos y estas burbujas de eco constantemente también están generando también diferentes opiniones y diferentes sesgos que no deberían darse. Es cierto que también se debe preparar al receptor de cierta manera que sea capaz de generar una opinión crítica. Por eso pienso que directamente han surgido dos cosas: la aparición masiva de estos medios de comunicación que a veces dan voz o dan visibilidad más al sensacionalismo y a lo que genera visitas, que en sí también a una verdad que se acerque más a una objetividad, porque es verdad que aunque es cierto que no hay algo 100% objetivo, hay una transmisión de información siempre más objetiva y más subjetiva, pero sí que muchas veces se le da más poder a aquella información que tiende a dividir y a polarizar en comparación a directamente aquella información más objetiva, con tal de seguir alimentando, de seguir facturando y sobre todo de mantener a las personas divididas. Por eso también creo que se junta precisamente ese receptor que no está preparado para recibir esa carga de sobreinformación, lo que a veces también abruma y nos hace caer un poco en la pasividad. Y por otro lado también se junta esa idea o esa visión que sobre todo tienen las redes sociales, porque es verdad que los medios tradicionales también tienen sus sesgos. Todos conocemos más o menos qué canal o qué cadena está más afín a un partido u otro, pero es cierto que yo lo veo sobre todo también en las cuentas de redes sociales a las que seguimos, dependiendo de nuestra ideología, y cómo eso también alimenta muchísimo ese sesgo que nos permite, bueno, ese sesgo de confirmación que hace que nosotros reafirmemos esas creencias. Totalmente. Yo, el problema que veo aquí es que, claro, o sea, teniendo en cuenta que estos medios sensacionalistas, que son masivos y que cada vez hay más a través de las redes sociales, es un problema que está en auge. Yo creo que es mucho más fácil educar a la población para que sean conscientes de que esto existe, como que sepan analizar la información y tal, ¿vale?
y realmente destinar recursos para que eso se haga que a luchar contra esto. ¿Por qué? Porque pienso que la manera de luchar contra este tipo de medios al final sería eliminarlos, o sea, o censurarlos de alguna manera, ¿no? Entonces el problema de la censura, para mí, es que siempre la censura va a depender de, o lo que es censurable y no es censurable va a depender de la persona que pone la censura, y como la persona que pone la censura no va a ser en ningún momento objetiva, puede ser precisamente que la censura sea también sensacionalista y acabe censurando aquellas cosas que únicamente el censurador quiere que se censure, ¿no? Entonces creo que es muchísimo más útil que se invierta en que los ciudadanos sean conscientes de este tipo de instrumentos, que sepan cómo vivir con ellos y todo eso, que realmente acabar con ellos, porque es difícil acabar de primera y porque la solución no sé si va a ser la más perfecta del mundo. Pues sí, estoy bastante de acuerdo y bueno, relacionándolo con esto, porque al final pienso que en consecuencia directa de los medios de comunicación, como un actor que a veces no está bien llevado, es la polarización y la desafección política. Considero también que efectivamente es consecuencia también de cómo alimentamos, como iba diciendo, ese sesgo de confirmación que solamente nos permite reafirmar nuestras propias creencias, y por eso también pienso que vivimos también en un mundo, obviamente, que estamos muy movidos por el capital, por lo económico. Entonces todo aquello, como también hemos estado hablando, que mueve más dinero, aquello que genera más visitas, es lo que genera más emociones. ¿Y a qué llevan esas emociones? A la irracionalidad. Y es ahí al punto que también me gustaría tratar respecto a la polarización y la desafección, porque es precisamente ese componente emocional, esa irracionalidad, lo que pienso que lleva a la polarización y lo que también está llevando actualmente al aumento de la polarización política. ¿Qué opinas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que el contenido de redes sociales al final gira en torno a lo que puede causar en el receptor de la información un impacto mayor a nivel de, sí, yo pienso que de emociones, ¿no? Y yo creo que eso hace dos cosas. Primero, que se caiga en la repetición constante de X términos, ¿no? Y al final de la falacia un poco del hombre de paja, ¿no? Que pasa mucho cuando estamos en debate, que a lo mejor reducimos al absurdo o a una palabra, a un argumento que una persona se ha tirado 3 minutos explicándome, ¿no? Pues eso creo que se hace mucho en los discursos políticos y en redes sociales, porque al acabar describiendo toda la creación argumentativa de una parte con una palabra o dos palabras que lo definen según tu criterio, ¿no? Que eso al final es lo que llega al receptor y con lo que el receptor se queda, ¿no? Y a esas palabras le atribuye un significado negativo y una emoción negativa, y eso es lo que te mueve, ¿no? Entonces creo que ese tipo de instrumentos son al final los que crean la polarización que tú dices, y precisamente vemos como España, si vemos los estudios a nivel internacional, es uno de los países que más polarizados están del mundo, ¿no? Junto con otros países como Argentina, Sudáfrica, ¿vale? Entonces creo que hay una práctica que no se da nunca, prácticamente nunca, dentro de nuestra democracia o dentro del sistema parlamentario, que es acercar posturas, tender puentes entre uno y otro, que es lo que se tendría que hacer para dos cosas. Uno, para alcanzar soluciones que fuesen realmente positivas para más gente, ¿vale? Porque al final cuando los dos lados ceden es más probable que beneficie a más personas, Y en segundo lugar, porque creo que eso abriría los ojos a esa población polarizada, que vería que estos acuerdos sí son posibles y que se pueden hacer, ¿no? Y que ellos mismos, nosotros los ciudadanos, en nuestro día a día, en el contexto en el que nosotros estamos, también podemos creerlo, ¿no? Porque al final la polarización se acaba traduciendo en que yo acepto o no acepto a la persona que tengo enfrente en función de si cumple los calificativos que yo me he creado hacia X colectivo o no, ¿no? Y eso creo que es bastante negativo. Pues sí, además lo has dicho también muy bien y me ha gustado la idea de que al final realmente la polarización y el hecho de que muchísimas veces decidimos estar ciegos frente a la opinión de otra persona que consideramos incluso nuestro antagonista ideológico, porque al final lo percibimos como tal, como un contrario, al final la consecuencia de ello
supone un bloqueo para los avances sociales. Por eso, esto es una opinión que ahora te preguntaré si compartes. Creo, y a mí me parece también muy triste que a la hora de decidir, por ejemplo, las diferentes leyes y medidas que se van proponiendo en las Cortes, que ya previamente, antes de sacarla a debate, ya se sepa cuál va a ser el resultado de esa ley, porque es algo que ya está pactado y tú no puedes tener o no puedes votar algo que vaya en contra o que no se haya pactado previamente por tu partido. Yo pienso que eso también es un gran limitante para el avance y para realmente encontrar soluciones que no nos permitan cerrarnos solamente a nuestra propia visión sobre los diferentes problemas. Totalmente. O sea, a ver, a mí eso me parece... Mira, la primera cosa que me parece es que si ese sistema es así y realmente existe la disciplina de partido y todos los diputados tienen que votar lo mismo, lo primero es que no sé qué hacen 360 personas en el Congreso de los Diputados. No lo entiendo, porque podría haber una por cada partido que y su voto contase pues X número de votos y ya está, ¿sabes? Entonces en vez de 360 sueldos públicos teníamos que pagar, yo qué sé, 10 o 20. Entonces, para mí, en primer lugar, es un gasto innecesario de dinero público, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, yo pienso que es que precisamente la estructura y la disciplina de partido como tal está mal porque afecta negativamente a la representatividad. Es decir, el hecho de que tú representes a un conjunto de la población, que en teoría lo que hace un diputado, no es lo mismo que tú representes a un partido político, ¿vale? Entonces creo que, bueno, lo hablábamos en el principio de la tertulia, ¿no? Como el tema de la crítica a las listas cerradas, que quizás el sistema de listas abiertas que hay en otros países pues es más democrático en el sentido de que tú votas a una persona concretamente, que esa persona o a varias que te representan a ti o a un punto concreto, a una zona, ¿no? Quizás eso sería una solución para que por lo menos primero los diputados pudiesen tener un poco más de libertad y de realmente pensar en esas personas o en esa zona a la que representan. Y segundo, también los ciudadanos tendrían a una persona o varias personas a las que dirigirse si realmente las cosas fuesen mal y una persona que tuviese que rendir cuentas, ¿no? Que eso no sucede ahora mismo. Sí, por eso ahora que más o menos, bueno, nos hemos dedicado a lo largo de esta tertulia a radiografiar un poco cómo es el sistema político en España, me gustaría finalizar ya con el último bloque, llegando a la parte propositiva. Porque frente a todo esto que hemos analizado, supongo que también existen propuestas como presupuestos más participativos, referéndums que sean vinculantes, asambleas ciudadanas. Por eso, obviamente, esta pregunta es obvia. ¿Es posible construir una democracia más justa y participativa? Y sobre todo, si nosotros fuésemos gobernantes, ¿qué crees que deberíamos cambiar? ¿Y desde dónde podríamos hacerlo? ¿Desde las instituciones? ¿Desde abajo? ¿Desde la educación? ¿Qué piensas? A ver, si yo fuese gobernante, o sea, mira, primero creo que se tendría que aumentar la participación en cuanto a votos de la población y eso creo que tendría un impacto positivo en una cosa fundamental que es, primero, que se acercase un poco más la política a los ciudadanos, no hubiese esa desconexión tan grande que hay. Y segundo lugar, que creo que haría mucho más conscientes a los propios ciudadanos de las cosas que están votando y de la importancia que tienen, ¿no? O sea, creo que daría un poco de conciencia al propio ciudadano de lo importante que es que participe y de lo importante que es la política en sí, ¿no? Entonces creo que eso sería una cosa que se podría hacer y de manera muy sencilla. Y la segunda cosa que yo haría, que creo que es uno de los problemas que tiene España, es cómo se trata la corrupción en España en sí, como concepto, ¿no? Justo hoy estaba hablando del tema en la comida. Y yo pienso que en España existe un blanqueamiento social generalizado a la corrupción, porque dentro de la dinámica social de nuestra ciudadanía, en España concretamente, la corrupción en parte está bien vista, en el sentido definiendo la corrupción como uso inapropiado de recursos que no son míos para un bien individual, ¿vale? Entonces creo que si los ciudadanos no somos capaces de condenar los episodios pequeños de corrupción que a lo mejor suceden y vemos en nuestro día a día, ejemplo concreto,
pedirle a mi madre o a mi padre que en su trabajo me impriman los apuntes de derecho mercantil, ¿vale? Con unos recursos que no son suyos y con un beneficio que es, en este caso para mí, ¿vale? Que eso para mí también es corrupción porque no está utilizando unos recursos tuyos, ¿no? Creo que, o yo qué sé, o tener un vecino que te cuenta orgulloso que está cobrando el paro y que a la vez está echando unas orillas por ahí en algún trabajillo, y tú en vez de decirle, oye, eres un poco sinvergüenza que estás utilizando unos recursos públicos que no te corresponden, le das una palmada en la espalda y dices, hostia, qué máquina, ¿no? Entonces pienso que una forma de acabar con un problema que hay en España, que es la corrupción, sería que a través de las instituciones y de la educación se luchase contra esa idea social de blanqueamiento a la corrupción que yo creo que existe, ¿no? Si la sociedad no fuese, entre comillas, corrupta de por sí en su día a día, ¿vale? Muy entre comillas, creo que ayudaría muchísimo más a condenar los episodios de corrupción que son grandes y que realmente nos afectan, ¿no? Y no serían tan comunes. Pues la verdad coincido bastante con todo lo que comentas. Yo la verdad, si fuese gobernante, aparte de lo que has explicado, acabar con esa cultura y esa sociedad que normaliza los diferentes casos de corrupción, yo añadiría también otro pilar que creo que es importante, que es, aparte de acabar con esa normalización de la corrupción, también abogar sobre todo por la cultura de la participación y sobre todo la cultura política. Porque es cierto, y esto siempre lo veo yo desde que era pues más pequeña, y sobre todo siempre que yo comento que a mí en un futuro me gustaría dedicarme activamente a la política, siempre la respuesta que recibo es que es inútil trabajar en política porque o hay personas directamente que son corruptas o directamente las personas con ideales más nobles se quedan atrás. O sea, es decir, que la gente ya parte de la percepción de que hacer política no es posible y que si entras a política directamente no vas a conseguir aquellos avances que te propongas precisamente por lo corrompido que está el sistema. Si ya partimos de esa cultura que niega la eficacia o valora la política, que le aporta ese valor transformador, ya partimos de una cultura que piensa que no es útil hacer política. Y también, remontándonos un poco al principio de esta tertulia, cuando se ha hablado del franquismo, a mí me gustaría también hablar de un concepto que se llama el franquismo sociológico, que hace referencia a aquellas conductas y sobre todo culturalmente a esa cultura de la pasividad que se ha heredado durante esa dictadura franquista, que actualmente sigue residiendo en nosotros, porque de siempre, nuestros abuelos han cargado con el peso de que no era necesario meterse en política y que cualquier opinión discordante a ese régimen iba a ser castigada. Y esto es algo que lo han transmitido a nuestros padres, y nuestros padres nos lo están transmitiendo en cierta manera a nosotros, las nuevas generaciones. Sí. Por eso creo que es importante también romper un poco esa cultura y sobre todo también, aparte de romper esa percepción, generar, como tú muy bien has dicho, más mecanismos de participación, y que estos mecanismos de participación sobre todo sean eficaces. Porque lo que no puede ser es que, si no recuerdo mal, de 500 iniciativas legislativas populares, si creo recordar que tan solamente un pequeño porcentaje, un 5%, se han adoptado o realmente se han votado directamente en las Cortes, lo que efectivamente demuestra que no solamente tenemos una falta de cultura y una falta de mecanismos de participación sumados a ese desconocimiento, sino que además existe una gran ineficacia de esos mecanismos con los cuales el pueblo debe rendir cuentas y debe también asegurar más transparencia y participar activamente en la elaboración de estas leyes. Por eso creo que, aparte de esa educación y cambiar esa situación, también se debe dar más participación, y sobre todo no sirve de nada que existan mecanismos de participación si la gente no es consciente de ello y sobre todo si no nos damos cuenta del valor transformador que tiene la política. Por eso, bueno, ya finalizando, para ir cerrando ya, nos quedamos sin tiempo, pero no sin preguntas. Hoy hemos hecho un recorrido por los pilares y las grietas de nuestra democracia.
Hemos cuestionado su origen, su funcionamiento, sus límites y también sus posibilidades. Por eso quiero dar gracias sobre todo a ti, José María, y a Luis y también al equipo de Radio Torre Pacheco por hacer posible esta tertulia. Y gracias por compartir vuestra visión y vuestra experiencia. Y bueno, también sobre todo gracias a los que nos habéis escuchado y a los que formáis parte de ese club que empieza a tener pensamiento crítico, no solamente a los del Club de Debate, sino a los que estáis aquí también para escuchar nuevas perspectivas sobre toda la situación social, política y de muchísimos otros temas en nuestra actualidad. Y os animo a que sigáis pensando, debatiendo y también sobre todo participando. Porque si la democracia no se defiende y no se reinventa, corre el riesgo de vaciarse. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, Mireia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego.